Un placer, como siempre, recibir en Radio Sefarat, en su programa, a Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Hola, Raquel. Buenas tardes. Hoy para hablar de un personaje que podemos definir sin ningún tipo de pudor como deleznable. También este adjetivo se puede aplicar a muchos personajes de oscuridad de los que hemos hablado y vamos a hablar, por supuesto, pero si se pide justicia y el juez o el presidente del tribunal, si se busca justicia y el presidente del tribunal es Roland Freisler, pues el adjetivo deleznable está muy bien aplicado, ¿no, Fernando? Sí, está muy bien aplicado y probablemente hasta nos quedamos cortos por lo que vamos a ir conociendo de él, ¿no? Efectivamente, Roland Freisler es un personaje, uno de los grandes criminales de guerra, a los que yo creo que todavía hay que hacer justicia, al menos recordando su villanía, ¿no? Y en eso estamos hoy. Él nace a final. Fíjate que tiene dos papeles muy importantes. Uno como juez de los tribunales populares, que es probablemente su actividad profesional más conocida, pero hay que recordarlo también, Raquel, y esto es muy importante, como uno de los participantes en la famosa conferencia de Wannsee, donde se decide la solución final. De hecho, hasta entonces el exterminio de los judíos, que ya llevaba tiempo en curso, no se había formalizado en un documento con un plan específico de eliminación de judíos de Europa nazi, de toda la Europa nazi, de toda la Europa ocupada, ¿no? Y Freisler estuvo allí. Entonces esto hay que recordarlo. Revisando además su biografía, ¿no? Que es lo que hacemos en nuestro programa. Uh-huh. Él nace a finales del siglo XIX, en 1893. Participa en la Primera Guerra Mundial, como tantas personas de su generación, y al inicio de la guerra, cuando el conflicto lleva escasamente un año, algo menos de un año, él es capturado por los rusos y es enviado a retaguardia. Olvidemos que en 1915 todavía no hay revolución rusa y consecuentemente es capturado por los zares, por el imperio zarista. Es enviado a retaguardia en Rusia, donde aprende rápidamente el ruso. Es un tipo brillante, es una mente rápida, lo veremos más adelante. Lo que pasa es que esa brillantez la puso al servicio del mal, del peor mal que ha conocido el siglo pasado. Aprende el ruso y parece ser, esto es algo que hay historiadores que dan un enfoque y otros que dan otro, parece ser que desde luego simpatiza enormemente con el marxismo-leninismo. Hay quien dice que llega a ser comunista, llega a militar en el Partido Comunista y de alguna forma participa en la Revolución Soviética 2 años después de haber sido apresado y ser enviado a retaguardia. Hay otros historiadores que dicen que no, que él nunca llegó a ser un bolchevique formal, por más que pudiera tener simpatías. Uh-huh. En cualquier caso, y lo vamos a ver en los próximos minutos, sus formas de actuar, su manera de actuar, especialmente cuando es presidente del Tribunal Popular, sí que recuerda muchísimo a las técnicas de manipulación psicológica y de violencia verbal y física que empleaban también los tribunales soviéticos, ¿no? Especialmente durante las famosas purgas de los años 30. Se le llegó a comparar a Freisler como el Wyszynski nazi. Uh-huh. Le llegaban a decir. Wyszynski, recordemos que era el juez, el infame juez también de los procesos de Moscú, ¿no? En la Unión Soviética a mediados de los años 30. Bueno, él vuelve después de terminada la guerra, vuelve a Alemania, ya convertida en república, en la República de Weimar. Odia profundamente a la República de Weimar, como una gran parte de los grandes dirigentes de lo que luego sería el partido nazi, pero se incorpora al Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes en 1924, o sea, se incorpora muy tempranamente, es de los primeros miembros del partido, está entre los primeros 10.000 miembros del partido.
luego tuvo millones, pero se incorpora en el ala. Recordemos que en 1924, en los años 20, primeros años 20, el partido nazi tiene dos líneas muy diferenciadas, ¿eh? La línea más nacionalista, más populista, más de derechas, que diríamos hoy, pero hay una línea muy dura también de extrema izquierda, ¿eh? que representa o significa entonces Strasser, los hermanos Strasser. Uh-huh. En esa línea estaba también Goebbels, que luego es un gran amigo de Freisler. Goebbels, que había simpatizado y coqueteado también con el Partido Comunista. Si nos damos cuenta, los extremos muchísimas veces se tocan, ¿no? Cuando los nazis llegan al poder, ya podemos imaginar que un tipo que es rápido, que es ágil de mente, que tiene una formación jurídica muy sólida, lo que le permite luego manipular y tergiversar al gusto, y que está cargado de odio y de resentimiento, pues en 1933 es nombrado secretario de Estado para el ministro prusiano de Justicia. Ya empieza a escalar un cargo muy alto, de enorme significación, dentro de lo que es el aparato del nacionalsocialismo en Alemania. Llega incluso su gran amigo Goebbels, que por cierto era muy amigo de Freisler, de Roland Freisler, nuestro personaje de Oscuridad de hoy, pero en cambio odiaba profundamente a su hermano, al hermano de Freisler, del que no hay tiempo para hablar, pero que es un personaje, Oswald Freisler, es un personaje al que los nazis no le tenían ninguna simpatía porque solía criticarles bastante. Goebbels en particular odiaba a su hermano, pero a él le tenía un enorme afecto, tanto que en 1941 lo propone para ministro de Justicia. Parece ser que es el propio Hitler, que es el que tiene siempre la última palabra en estas grandes decisiones, sobre todo en cargos ministeriales, el que de ninguna manera quiere a Freisler, porque parece ser, insisto, son conversaciones que constan en biografías y en diarios. Hitler dice que, ¿cómo? ¿Freisler el bolchevique? No, a este no lo quiero de ninguna manera. Bueno, la fama la tenía de haber sido comunista, ¿eh? Como decía hace unos minutos, esto no ha quedado acreditado, al menos la historiografía no se termina de poner de acuerdo. Pero algo llevaría el río cuando sonaba. En cualquier caso, en el año 42, Freisler, sustituyendo al que va a ser nombrado finalmente ministro de Justicia, que es Thierac, otro personaje también para darle de comer aparte, Thierac abandona la presidencia del Tribunal Popular y entonces se le propone a Freisler que asuma esa presidencia. Y aquí empieza realmente su verdadero papel como criminal de guerra. Porque en este Tribunal Popular, que existe desde prácticamente los inicios del nazismo en el poder, para juzgar los delitos que ellos llamaban de alta traición, pero entiende Raquel que alta traición para los nazis suponía escuchar una emisora extranjera o repartir unas octavillas críticas con el régimen. Por eso Freisler, desde la presidencia de este tribunal, con apoyo de otros 200 jueces inquisitoriales, sentenció a muerte a más de 5.000 personas. Escasamente en menos de 3 años que él estuvo como presidente de este tribunal, 5.000 personas juzgadas y sentenciadas a muerte, sobre un total de 18.000 juzgados en total, para que nos hagamos una idea del porcentaje de víctimas. Las estadísticas de muertes, de condenas a muerte de Freisler, por quien se ha molestado en estudiarlas, en ponderarlas, en el caso de Freisler, no hablo de los 200 jueces que tenía el tribunal, sino de Freisler, que era su presidente, el 90% de los casos que llegaron a sus manos terminaron en sentencia de muerte. Y eran sentencias de muerte, Raquel, que quiero decir, la pena de muerte nunca es grata, pero puede ser una pena de muerte más humanizada o más cruel. Las sentencias de muerte de Freisler eran especialmente brutales, Ya hemos hablado en alguna ocasión los 2 grandes casos que él tuvo en el Tribunal Popular, que fueron los de los miembros de la Rosa Blanca, esa organización juvenil católica opositora al nazismo, especialmente los hermanos Scholl, que quizás algún día merezcan también un programa. Ahora se cumple además el aniversario, se está celebrando especialmente en Alemania. Sí, aquí también en España se están haciendo cosas, sí. Hemos hablado de
de estos hermanos y de su comportamiento heroico, la verdad. Efectivamente, y su comportamiento además ante este juez fue muy valiente, especialmente la hermana Sophie Scholl, teniendo en cuenta además la juventud que tenían y la muerte terrible, ¿no? Porque fueron guillotinados, ¿no? Pero luego otro de los casos gordos y más conocidos que él tuvo, y quizás el que le llevó a la máxima popularidad, fueron los procesos después del atentado contra Hitler, de julio del 44, la llamada Operación Valquiria. Bueno, los que llegaron a ser juzgados por él, que fueron unos cuantos, oficiales, generales, aristócratas, opositores en general, fueron sádicamente tratados. Hay situaciones, por ejemplo, en que a algunos de los miembros, a todos se les quitaban los cinturones del pantalón, se les daban tallas de pantalón 5 o 6 tallas más grandes para que se le cayeran en un momento en el que tuvieran que gesticular con sus manos, e hicieran el ridículo ante el tribunal. A algunos de ellos que usaban dentadura postiza, Freisler le impidió que le dejara la dentadura postiza de tal forma y manera que no se expresaban con claridad, o que tartamudeaban. Y su actitud, y esto se puede ver, estos vídeos, él se ocupaba de grabar todos aquellas parodias de justicia. Los insultaba, los gritaba, no les dejaba hablar. Bueno, si ves hoy en día los vídeos, y se pueden acceder a ellos a través de YouTube, te pone los pelos como escarpias, y los estamos viendo con décadas de distancia, ¿no? Un perfecto canalla que además, como decía, estuvo también participando en la conferencia de Wannsee, en esa villa en las afueras de Berlín, al lado de un lago, en donde un grupo de jerarcas nazis, comandados por Heydrich, pero en donde actuó como secretario el infame Eichmann, Adolf Eichmann, que muchos años después afortunadamente fue secuestrado por los servicios secretos israelíes en Argentina y llevado a Israel para ser juzgado y justamente condenado. Bueno, pues Eichmann actuando de secretario, pero uno de los que allí participaron en aquella conferencia en donde se decidió solucionar el problema judío, que ellos llamaban, a través del exterminio sistemático en los campos de exterminio del este, uno de los participantes fue Freisler, para que nos hagamos una idea de la talla criminal de este personaje. Un personaje, Fernando, que como nos cuentas en tu diccionario, tuvo un final cuando menos curioso, ¿no? Sí. Bueno, tuvo un final de esos que se queda uno, igual que en otros programas, Raquel, hablamos de que te queda siempre el sabor amargo de que determinados criminales se vayan de rositas. En el caso de Freisler es un final que realmente, si yo hubiera escrito el guión de una película con un happy end, con un final feliz, no se me hubiera ocurrido mejor que el final que tuvo este personaje, porque ya prácticamente terminada la guerra, el 3 de febrero, Hitler se suicida en abril. Allí mismo, en Berlín, él está juzgando a uno de los acusados del atentado contra Hitler del 44, a Fabian von Slabrendorf. Lo está juzgando, ya lo había sentenciado a muerte, estaba escenificando la sentencia, cuando en un momento determinado le grita a este acusado: si por mí fuera, me encantaría enviarle al infierno inmediatamente. A lo que este sentenciado, este acusado, le responde: y a mí me encantaría cederle el paso. En ese instante, los americanos inician un bombardeo de los muchísimos que tenía Berlín en febrero de 1945. Inician un bombardeo, no hay tiempo de evacuar el Tribunal Popular, caen varias bombas en la sala, y cuando se disipa el humo y consiguen ponerse un poco, intentar localizar dónde está cada cual, se descubre que Freisler ha muerto aplastado por una de las columnas de la sala del Tribunal Popular. Tiene en sus manos todavía agarradas, agarrotado, el expediente de Fabian von Slabrendorf, quien, por cierto, el juez que sustituyó a Freisler, lo declaró no culpable.
no culpable por falta de pruebas, y salvó la vida. Salvó la vida de forma providencial, porque desde luego si lo hubiera juzgado Freisler, con toda seguridad lo hubieran colgado de un gancho de carnicero, ¿no? Que fue el fin reservado para muchísimos de los héroes que atentaron contra Hitler. El único elemento digamos, atípico, irregular en esta historia de este miserable, es que ya muerto y enterrado en un cementerio con nombre anónimo, para que no se le identifique, incluso sus hijos cambiaron el apellido, no quisieron ser asociados nunca a su padre, su viuda estuvo, fíjate qué paradojas, Raquel, estuvo todavía cobrando la pensión de viudedad por un funcionario público del Ministerio de Justicia de su marido hasta el año 1952. Llama la atención, si hacemos un estudio comparado, ¿no?, de pensiones de viudedad, que la viuda de Stauffenberg, al que hubiera sentenciado a muerte este canalla, no le dieron la oportunidad, porque sabes que a Stauffenberg lo mataron antes, lo ajusticiaron antes. La viuda de Stauffenberg estuvo años luchando por recibir la pensión de viudedad de su marido como militar del ejército, y no se la concedieron, alegando que antes de morir había sido degradado de todos sus cargos y por tanto no tenía derecho a pensión. Sin embargo, la viuda de Freisler, de este canalla que hemos visto hoy, sí que estuvo cobrando la pensión hasta el año 52, que entonces efectivamente se le retiró, pero estuvo unos añitos cobrando del Estado por el trabajo que su marido había hecho como criminal de Estado al servicio del nazismo. Un trabajo que hemos repasado contigo, bueno, que nos has ofrecido los apuntes más significativos, pero recordemos lo que nos has dicho al principio, que en 3 años de presidencia del tribunal fueron sentenciadas más de 5.000 personas, el 90% de los que se presentaban ante el tribunal de Freisler eran condenados a muerte, y una muerte, como nos has dicho, en muchas ocasiones o en todas, terrible. Gracias, Fernando, por hacernos conocer a estos personajes, aunque sean tan viles como en el caso de Roland Freisler. Así es, pero bueno, la semana que viene hablaremos de un personaje de luz. También, incluso cuando hablemos de villanos como hoy, también nos permite recordar, aunque sea de forma somera, grandes personajes de luz como los hermanos Scholl en La Rosa Blanca o Stauffenberg, ¿no? Exactamente. Que son grandes héroes que también merecen ser recordados. Bueno, pues lo haremos en próximos programas. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Un abrazo.